Buenos días, hoy nos encontramos con Luis Río. Bienvenidos a otro episodio más de Empresarios Canarios. Hoy estamos con Vintia Catering, una empresa que nace en 2006. Hoy es el 20 aniversario, ¿no? Efectivamente, 20 años ya de andadura y, oye, gracias por venir y estar aquí en nuestra casa. Qué bien. Vintia, bueno, es una empresa que, como hemos dicho, nace en 2006, conjunto con Antonio Pardo. ¿Correcto? Ha ido creciendo hasta convertirse en una referencia en catering, eventos, servicios profesionales a empresas y demás. Y es una de las compañías que explican muy bien cómo profesionalizar el negocio, cómo profesionalizar procesos y invertir en innovación y entrar en líneas tan importantes como trabajar con clientes como Mercadona, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Pues Luis, bienvenido aquí a Empresarios Canarios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a ustedes por venir a esta nuestra casa. Luis, para empezar por el origen, ¿cómo os conocisteis Antonio Pardo y tú? Porque, como me comentaste el otro día, fue todo como un poco de coincidencia. Sí, la verdad que yo vengo del sector de la hostelería, yo tenía ya una empresa de catering y hacía ya mis pequeñas cositas con diferentes empresarios. Y fue la figura que creo que es el padre, digamos, de esta compañía, que fue Joaquín Galarza, el que me presentó a Antonio Pardo, que actualmente él está casado con una de las hijas, con Laura, que lleva la presidencia del grupo Galarza. Y fue ahí donde nos presentó, me dijo que tenía que nada, que venía un chico, un empresario valenciano, y que no hiciera nada, sino que me sentara con él. Y la verdad que fue sentarnos y fue amor empresarial a primera vista. Fue un flechazo, me dijiste, ¿no? Un flechazo, la verdad que sí, porque cuando te encuentras, es de las personas que tiene un áurea, que tiene algo que no te imaginas, y sobre todo después de hablar un rato, dos empresarios, dos jóvenes con ganas de emprender, con ganas de construir, y que sobre todo desde el primer momento compartimos valores. O sea, creo que lo principal fue que después de esa conversación los dos compartíamos una idea de lo que queríamos construir, y el respeto, la admiración, el trabajo, el esfuerzo fueron cosas que enseguida identificamos el uno en el otro, y bueno, pues a los 20 días teníamos nuestra primera sociedad en común. Qué bien. ¿Y en qué momento deciden, oye, una empresa de catering, Vintia? ¿Era un momento en el que en 2006, Luis, había que darle una vuelta al sector o en qué, cómo nace esa idea? Yo venía y tenía una empresa de catering previamente. Yo venía de hostelería, del hotel escuela, y había acabado dirección y gestión hotelera, y a partir de ahí había hecho ya, por eso yo conocí a Joaquín Galarza, de hacerle los eventos particulares y los de empresa, y ya tenía un poco de andadura. Cuando llega Antonio, Antonio viene a sumarse al proyecto y construir algo mucho más grande. Sí es verdad que en el 2006, por aquel entonces, habían básicamente dos empresas muy grandes de catering, que entendimos que estaban mucho más especializados en las colectividades que en los eventos particulares y corporate de menor tamaño. Y fue por ahí por donde empezamos a meternos, en el tema de eventos para empresas, tipo corporate, coffee break, team building, empresas, presentación de productos, y indudablemente las bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Todos los eventos particulares. Era como un poco dar soporte a toda la parte ya más empresarial, entiendo, ¿no? En esos inicios, Luis, de negocio, o simplemente detectaron una oportunidad. Nosotros veíamos que ahí es donde teníamos un poco un nicho de mercado. Meternos en colectividades era muy complicado porque eran muchas inversiones. Nosotros ¿A qué estamos le llamas colectividades? colectividades, pues lo que son colegios, cuarteles, Ah, vale. hospitales, todo el tema de lo que te ves en diario, ¿no? La comida para Para los empleados. alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, ahí hace falta una gran inversión. Hay dos colosos que copan el mercado aquí en estos momentos. ¿Dónde podemos seguir y dónde podemos diferenciarnos? Porque al final creo que lo que sí hemos tenido muy claro, Antonio y yo, siempre es lo que hemos querido ser. Mm. Ya, y entonces nosotros cada 2, 3 años nos sentamos a planificar qué queremos seguir construyendo con Vintia, hacia dónde queremos ir, y bueno, ahora 20 años después, si miramos los comienzos, vaya que sí hemos evolucionado y hemos ido creando nuevas líneas, pero siempre teniendo claro que tenemos que disfrutar con lo que hacemos, sentirnos cómodos, y que nuestro equipo, al final Vintia, no deja de ser las personas que lo forman. Que todos estemos bien, que todos creamos en el proyecto, y la verdad que bueno.
son ya 20 años en el camino. Que bien, sí, cuando hablaba contigo el otro día, era muy fácil detectar ese sentimiento que tienes tú hacia Vintia y lo transmitías de una forma en la que tenías un sentimiento de pertenencia y de amor al proyecto que era muy palpable. Hombre, la verdad que al final esto es como un hijo, ¿no? Esto vives con él diariamente. Esto para nosotros no es un trabajo, es algo que empiezas por la mañana y es un sector muy complicado y te das cuenta que se te da la noche, muy sacrificado porque tú trabajas cuando la gente está disfrutando. O sea, la verdad que es complicado y sí es verdad que el valor principal de esta compañía son las personas que lo forman. El sentimiento de pertenencia, el creer todos, el seguir una idea. Y Vintia, pues nosotros hemos entendido siempre, como buenos empresarios, que está por encima de los socios. O sea, nosotros cuidamos a Vintia porque si nosotros la cuidamos, Vintia nos cuida a nosotros, de verdad. Qué bonito. ¿Y cómo se reparte, Luis, el trabajo de cada socio? ¿Cómo se organiza esta parte? Hombre, cuando empezamos, la verdad que empezamos a construir, sobre todo teníamos que construir marca. Y marca era a base de ir haciendo eventos todos los días, la semana, Ujú. y que cada servicio quedara perfecto. Que la prescripción de marca la fueran dando nuestros propios consumidores, nuestros propios clientes. A partir de ahí empezamos y por inercia, yo vengo de este sector, con lo cual yo la parte operativa es la que he ido llevando, el día a día lo llevo yo diario. Y Antonio lleva más la parte financiera, la parte económica, pero sí, en el modelo que nosotros tenemos, nos reunimos todas las semanas para poner encima de la mesa qué va sucediendo. O sea, el largo plazo nuestro es semanal. Nosotros llevamos 20 años donde todas las semanas, como mínimo, tenemos que sentarnos a hacer un análisis de diferentes cosas con la dirección de operaciones, la dirección financiera, con los equipos, porque esto es un tema muy dinámico, ¿sí? Al final aquí suceden muchas cosas. Y es muy cambiante todo ese... Indudablemente, indudablemente esto cada día, cada evento es diferente, cada evento es único, cada evento es irrepetible y cuando te tienes varias líneas en marcha, lo que sucede un día cualquiera en esta compañía, bueno, Totalmente. es importante. Y pues si te remontas a esos inicios, Luis, ¿qué fue lo más difícil de gestionar? Marca, profesionalizar procesos, sobrevivir. ¿Qué es lo que pensaste en ese momento que era más difícil? Al principio no piensas, tienes claro, nosotros teníamos claro una idea, teníamos mucha hambre por construir algo, un sueño que teníamos, pero desde la realidad, con los pies en el suelo. Nosotros teníamos claro que Vintia queríamos posicionarla, dónde la queríamos posicionar, cómo queríamos hacerlo. Y como veníamos con un poco de experiencia, sobre todo trabajábamos ya para grupos como Domingo Alonso, Galarza, el tema de Spar, etcétera. O sea, ya teníamos algo de experiencia y el haber hecho bien las cosas te iba abriendo muchas puertas. Entonces, sobre todo tener controlado, como en cualquier negocio, la venta, a cómo vendes y que no gastes nunca más Sí. de lo que ingresas. ¿Porque hay muchos imprevistos el día del evento o está todo ya a día de hoy muy controlado y Intentas fluido? controlarlo, o sea, indudable hay un trabajo que se va gestionando en el día a día, además dependiendo hay una diferencia notable entre un evento corporate y un evento particular, pero hay un trabajo detrás constante, sobre todo ha ido mejorando y ha ido avanzando en que no se dejan los detalles a la improvisación. Sí es verdad que el día del evento son tantos los factores que pueden afectar a que todo el trabajo que has hecho se venga por tierra que, que te obliga a estar siempre pendiente, ¿no? Siempre, pero bueno, Cuando vamos a un evento, la gente ve la parte bonita, sienta, llega el cóctel o llega esa parte que todo el mundo ansia y todo es muy fácil. Pero ¿qué es lo que no ve la gente detrás de todo ese proceso, Luis? pues mira, un trabajo depende del tipo de evento, incluso llega a un año de antes. Y es trabajo constante en definición de menú, en conceptualización del evento, en temas de atmósferas, en temas de recursos humanos, en temas de puestas en escena. O sea, son tantos el trabajo que hay detrás de un equipo. O sea, catering al final no son los camareros o los cocineros que pueden estar, o el equipo logística, hay un tema de compras, hay un tema financiero, de administración, hay un tema de operaciones, recursos humanos, formación. O sea, son tantas las variables que intervienen en un evento que es complicado. Y más ahora en la coyuntura actual que se maneja. ¿Cómo vivieron la etapa del COVID ustedes? O ese después del COVID, que la situación era más complicada de sentarnos,
de estar entre gente y demás. ¿Cómo fueron esos inicios? Fue complicado, o sea, tengo ese recuerdo en estas oficinas donde en una semana se cayeron todas las ventas que teníamos para el año. Y de repente te ves con una compañía que a día de hoy somos casi 100 familias las que lo formamos, que de repente tienes que mandarlos a todos a casa y te tienes que reinventar. O sea, es que al final pasa el tiempo, no puedes salir, no puedes dar eventos. Y fue un momento donde al final supimos sacar algo positivo y fue la línea de quinta gama. O sea, precisamente la línea de quinta gama viene de la época de la pandemia, De dar una donde vuelta y pensar que hay que hacer algo. sí, no podíamos quedarnos parados, o sea, no podíamos pasar a ingresos ceros con una plantilla tan amplia, con unos costes tan elevados y las pérdidas mensuales fueron muy complicadas. La verdad que a nivel personal fue un momento muy duro en la vida de Antonio y mía a nivel profesional, porque la responsabilidad que como empresario tienes para con tus Claro, acreedores, y proveedores, tan empleados, social, una empresa tan social fue parar, o sea, pasar de 100 a 0 en 3 días. Y ahí nace el tema de la quinta cama y a día de hoy la verdad que lo miramos como fue una oportunidad. qué bueno. Sí, ahora indagaremos un poco más en ese tema, pero te quería preguntar, Luis, ¿qué procesos hicieron que Vintia diera un salto en calidad? ¿Qué procesos internos o qué procesos vistes tú que habían que cambiar que realmente le dieron, Eh, aportaron valor a Vintia? Esto ha ido de manera natural, creo que ha ido todo por gravedad. Como te decía antes, Antonio y yo nos sentamos pues, cada 2 años, sobre todo en la planificación estratégica de hacia dónde queríamos ir. Y aproximadamente en el 2011-2012 ya sabíamos que queríamos crecer. Y para crecer al final tienes que darle pues material a la obra, pero cuando lo necesita, Claro. ¿no? Entonces en 2013 compramos estas instalaciones, Ujú, no teníamos apalancamiento a largo ujú. muy alto y decidimos embarcarnos en esta fábrica, que en los siguientes años, que la inauguramos en el 2018. Y fue ahí donde ya nos lanzamos. ¿Por qué? Porque empezamos ya a estar en palacios de congreso, a dar eventos mucho más grandes, a tener una demanda, porque Vintia tiene aproximadamente unos 600 servicios al año, Ujú. entendiendo un servicio, pues un congreso de 3 días. Entonces necesitábamos ya una industria, no nos valía Claro. aquellas instalaciones con las que comenzamos y que la verdad que, bueno, Y un proceso al final, porque no puede confiar todo eso en una única persona a criterio individual y unipersonal, sino que todo esté un poco más estructurado. totalmente, o sea, el día a día te iba llevando a que ya cuando vas teniendo más demanda tienes que prepararte. Ujú. Al final, un negocio, nosotros lo entendemos así, es tienes que crear un modelo, tener claro el modelo que te va a llevar a un modelo de éxito y a ese modelo le tienes que dar recursos materiales y recursos humanos. Y para que el éxito, los recursos materiales es mucho más sencillo, lo complicado los recursos humanos. Si los recursos humanos cumplen al 100% todos los días el modelo que has creado, lo normal es que tengas éxito. Es complicado encontrar gente en el sector que tenga esa misma visión, que te apoye como equipo y demás. ¿Te ha sido complicado esta labor? Es complicado y es que hay muchos factores. Nosotros dentro de la compañía tenemos un área de recursos humanos y de formación constante, porque al final en este tipo de sector hay una alta contratación por día, Mm, porque al final no puedes darle estabilidad mm. a una plantilla tan grande. Nosotros tenemos puntas de casi 200 personas en un día. Entonces, pero la plantilla media está sobre los 80 y largo, 90 personas. ¿Qué sucede? Que al final esas personas que vienen en el día a día y que contratamos muchas veces a través de TT, hoy vienen, mañana no, suelen ser personas que están estudiando Sí. o sobre todo al final la precariedad de no tener una estabilidad. O sea, a nosotros nos gustaría que las personas que vienen aquí pudiéramos tenerlas durante mucho más tiempo, pero no puedes garantizarles unos contratos de larga duración Claro. porque el mercado es así. Es decir, yo tengo una boda o tengo un congreso, o tengo servicios puntuales y das altas y bajas. Que tienes una persona que capitanea esos equipos después en la hora de las formaciones o en la hora de los eventos, o cómo. Sí, a ver, trabajamos de dos maneras. Hay gente que nos envía currículum directamente que quieren colaborar. Aquí se hacen los filtros, se preparan los cursos y nosotros internamente damos los cursos de formación. Entonces, transmitimos por lo menos lo que queremos que cuando nuestros equipos están en un servicio, transmitan lo que es Vintia. ¿Vale? El tema del respeto, la educación, el atender, el tema de servicio, ¿no? Que al final somos.
Y después trabajamos con 4 ETTs que nos dan, digamos, apoyo a todos aquellos recursos humanos que no somos capaces de gestionar o que conseguir directamente. ¿Qué diferencia hay en que te den de comer en un evento y punto, a que hay un servicio de calidad detrás, un empaque más profesional y demás, ¿no? Mucho. O sea, al final no es lo mismo, aquí ahora mismo cualquier persona te podría dar de comer, pero con garantías, sobre todo una industria de este tipo, nosotros lo que cumplimos es con todas las garantías y todas las normativas Ujú. exigibles, sobre todo y principalmente en seguridad alimentaria. O sea, al final no somos conscientes, mucha gente al final no es consciente de que este tipo de industria es muy delicada. O sea, no, al final no estás haciendo un vaso, no estás haciendo una mesa, das de comer y das de comer a personas con intolerancia, las alergias, y tienes que cumplir escrupulosamente. De hecho, las últimas incorporaciones que tenemos son en el departamento de calidad y me gestionan todo el tema de analítica para garantizar dormir tranquilo. Supone que tú hagas las cosas bien cumpliendo siempre con las normativas. Qué curioso, sí. Vintia es pura experiencia y know-how en empresas, convenciones y demás. ¿Qué te exige un cliente de estas características, no? Mira, la exigencia ha subido ahora mismo en todos los tipos de servicios, porque al final los costes están haciendo que los precios suban. Cuando ya subes, el cliente que paga y cada vez paga más por algo que hace unos años costaba bastante menos, cada vez se te vuelve más exigente, con toda la razón, porque al final ¿Ha creo ido que cambiando al final el sector a lo largo de los años? sí, sí, ha ido evolucionando porque al final las condiciones te van llevando. O sea, el día a día no son los mismos los gustos que teníamos hace 10 años a los de hoy. Las nuevas generaciones no es la misma a lo mejor de la que yo procedo. Y todo eso te obliga a irte adaptando. Entonces, tienes que adaptarte, tienes que prepararte y tienes que estar día a día innovando, desarrollando, entendiendo qué es lo que busca el sector para poder lograr, ¿no? En procesos y después en tipos de platos y comidas. ¿En qué momento se plantean ustedes ir cambiando de platos entrantes? Oye, ahora se ha puesto muy de moda la trufa, vamos a sacar platos El de trufa pistacho. o el pistacho, exacto. ¿En qué momento o quién es la persona que dice, oye, prueba esto, vamos a hacer esto? Vale, Funciona dentro así. de la compañía hay un departamento, digamos, de desarrollo de cocinas, ¿no? Y personalmente lo llevo yo, a mí me encanta. Yo cuando hice la dirección de gestión hotelera, a mí la cocina es ¿Una algo que, cocinilla? sí, me apasiona. O sea, me gusta comer bien y sobre todo me gusta que mis amigos, la gente con la que me reúno, coma bien, ¿no? Es un momento donde te relajas, donde pasas y no es alimentarte, es algo más, Sí. ¿no? Y la verdad que sí, se me da y me gusta. Entonces yo aquí una vez al mes tenemos un comité de I+D en productos, Ah, solo coño, en no lo platos. sabía. Entonces vienen los equipos, vienen los chefs, además dejamos que sea muy participativo y permitimos que todas las personas que están en el departamento de cocina aporten. Es un ¿Y cómo brainstorming, aportan? ¿Qué aportan? vienen con Brainstorming, recetas, exacto. exacto, se hace un brainstorming, hay unos filtros y después permitimos en determinados momentos que ellos abajo en nuestras instalaciones desarrollen esas recetas, venimos aquí, las probamos con los equipos, hacemos capas a ciegas. La verdad es que como muy divertido y sobre todo motivas a la gente. O sea, la gente no viene aquí a coger Ujú. algo y hacer algo totalmente mecanizado. No, intentamos que cada evento con nuestros clientes sea diferente, que ellos se diviertan haciendo las cosas bien y sobre todo que se involucren. Ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de somos Vintia, ¿no? Sí, sí. Y si es el producto encaja, ya lo metéis en casa. Exactamente. Sobre todo porque hay que entenderlo con el departamento comercial, que también nos indica por dónde van los gustos de nuestros clientes. Entonces, a partir de ahí, comercial transmite también las demandas que tienen o qué necesidades tienen ellos a la hora de vender Si las y, canalizas y con las ese. canalizamos con el equipo de cocina y empezamos a trabajarlo y a desarrollarlo. Y tú que has estado con clientes internacionales aquí dando servicio y demás, ¿Canarias está preparada, Luis, para dar un servicio de alto valor, de alto nivel, a las exigencias de esos clientes de fuera? Yo creo que sí, o sea, yo creo, y además en los últimos años creo que ha habido un esfuerzo, o está habiendo un esfuerzo importante, o sea, en empresas como el Convention Bureau, hay una planta hotelera, o sea, al final Canarias no deja de recibir muchos millones de turistas y ahora al final con los palacios de congreso como Expo Meloneras, el Auditorio Alfredo Kraus, Infecar y demás, creo que hay capacidad, la planta hotelera se está adaptando, las empresas se están adaptando. El problema más grande que estamos teniendo es indudablemente los recursos humanos, pero creo que estamos en el buen camino porque tenemos un destino
muy potente a la hora de recibir eventos MAIS y congresos y cualquier tipo de evento de esta magnitud, ¿no? ¿Y cómo se diseña un catering pensando en una empresa y no solo en el menú final? Ese tipo de servicios normalmente te sientas con el equipo que lo organiza y trabajas la conceptualización de lo que es el evento, te transmiten qué producto, qué servicio, qué es lo que van a vender y a partir de ahí construye. Y es lo que a nosotros en parte nos divierte, o sea, poder construir menú específico para cada evento. Y esos equipos tienen claro, te transmiten y trabajas mano a mano, codo a codo con ellos. Estábamos hablando antes que un punto importante, un punto de inflexión en vuestra carrera profesional fue ese parón que tuvimos aquí todo el mundo, que tuvimos que encerrarnos y demás, y te dio a ti para pensar y ver cómo plantear el tema de la quinta rama. ¿Cómo nace todo esto, Luis? ¿Y cómo es darle servicio a un cliente como Mercadona en este tipo de productos? Pues mira, curiosamente esto empieza en medio de la pandemia y no empieza con Mercadona. O sea, Mercadona al final aparece al final de una línea que empezamos a trabajar con Cencos, Ajá. con el grupo Spark. Y a partir de ahí nosotros creamos una marca que fueron los fogones de Tata y trabajamos para Spark, donde hacíamos platos con recetas canarias reversionadas y demás, y empezamos a sacarlas desde aquí. Porque hagamos un inciso. Aquí, debajo de estas instalaciones, Sí. preparáis la comida. Correcto. Esta es la parte digamos, de oficina y abajo está, digamos, todo el centro de producción, todo lo que es la pastelería, la cocina central, zona de abatidores, hornos y demás, cuarto frío, zonas de ensamblaje y demás. Entonces, aquí se fabricaba e incluso había personal que para poder rescatar en la pandemia, pues hacíamos, era el chofer, veníamos a cocinar, o sea, fue un trabajo muy duro y empezamos con Spark, con los fogones de Tata. Esa marca, en medio de la pandemia, también la conseguimos introducir en Hiperdino Ujú. y la conseguimos introducir en el Corte Inglés. Porque era marca propia. Era marca propia que cedíamos nosotros y la poníamos en los lineales. Fue ahí donde Mercadona nos contactó y porque en la parte de fabricante ponía Vintia Catering. Y entonces hablaron personalmente porque no entendían si nosotros estábamos fabricando ese más. Y a partir de ahí fuimos avanzando, sí se fueron retirando de todas las cadenas y actualmente pues con Mercadona estamos trabajando. ¿Y cómo fueron esas negociaciones? Porque un gigante de esta magnitud no tiene que ser fácil y entiendo que llegar a ese punto medio es complicado, ¿no? Hombre, más que complicado, la verdad que mucha gente comenta, no, porque la verdad que no, nosotros hemos tenido una relación con Mercadona excelente. Además, ellos entienden una relación win-win. Nos hemos sentado, hemos visto qué necesidades, ellos entendieron que teníamos un producto de muchísima calidad y al final Mercadona lo que te pone en un lineal es calidad, calidad, calidad. ¿Qué tienes que demostrar tú como catering, como Vintia, ya no como solo como catering, para poder estar en los lineales de mercado? En los lineales, yo entiendo que en los lineales de Mercadona de cualquier cadena de alimentación, tú tienes que tener un producto de mucha calidad con unas garantías alimentarias, bueno, importantes, ¿no? Y que seas capaz de asumir la producción que te dan. Nosotros con Mercadona hicimos un máster, la verdad, y aprendimos muchísimo porque hemos trabajado de la mano. Como te decía antes, nosotros no hemos visto, hemos marcado unos márgenes, se respetan el tema de los pedidos, o sea, tenemos un modelo perfectamente trabajado. ¿Cómo se negocia eso, Luis? ¿Qué es lo que se negocia primero? ¿Precio, margen, producto? Todo, o sea, ellos lo que primero quieren es calidad. Ellos lo que entienden es que quieren el mejor producto, no sacrifican precio, pero tú tienes que tener el mejor producto y podérselo garantizar todos los días igual. O sea, Y cadena de frío, que me dijiste que igual. era importante. Exacto. O sea, hay un modelo donde si tú pactas con ellos que tiene que ir a 4 grados, 4,1 grados ya no es válido. Y a mí me parece que eso es correcto, pero a todos los niveles de la vida. La exigencia, esa exigencia te lleva a la excelencia. O sea, el camino hacia la excelencia parte del esfuerzo diario. Nosotros tenemos reuniones con ellos semanalmente. Tenemos unos chats y miramos, ahora estamos con el tema de la listeria que se empieza a exigir en julio, ya estamos por delante de la ola, siempre vas por delante de la ola. Y cuando tú trabajas con un partner que te deja trabajar, que te pide, donde trabajas codo con codo, y al final los márgenes, los precios, las rentabilidades y tal están perfectamente definidas y se respetan, la verdad que es un placer. De hecho,
A día de hoy estamos terminando una segunda fábrica aquí en el Goro de más de 1000 metros cuadrados de instalaciones de cocina que solo la vamos a dedicar al tema de quinta gama, porque tenemos muy claro que queremos caminar por ahí. Hemos empezado, tenemos bastante recorrido, sabemos ya cómo funciona este negocio y con las ganas que seguimos teniendo Antonio y yo de crear cosas nuevas, de innovar y desarrollar, pues hemos apostado y terminamos a finales de este año con la puesta en marcha de esa fábrica. Este primer paso, Luis, ¿a ustedes les ha ayudado a seguir profesionalizando, a ser como todavía más exigentes en vuestro proceso? Totalmente. O sea, al final nos hemos convertido en una industria y hemos aprovechado esa industria para transmitirla al equipo de eventos, de catering, del día a día, de bodas. O sea, al final todo el tema de todos los días igual, las cantidades, los escandallos, las recetas, los cómo salen, cómo se cargan los camiones, cómo se descarga, cómo se monta, o sea, ¿Es aplicable? a todo es extensible, sí. Ahora al final te tienes que adaptar, sobre todo porque entramos en un tema de costes importantes. Los costes se están disparando y el mercado ya no empieza a no admitir subidas de precio Mm, en relación al incremento de coste. Entonces, o aumentas la productividad o estás fuera. qué curioso. ¿Qué aprendizaje de Mercadona aplicarías a cualquier pyme canaria? Pues mira, modelo, calidad, 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 todos los días igual. No hay más. No hay más. Lo demás ya por debajo es desarrollarlo. Lo principal es que tú tengas claro el modelo con el que quieres trabajar y después que las personas que lo van a llevar a cabo lo crean en ese modelo y lo hagan todos los días sin excepción. O sea, tú no puedes hacer esto el 99% de los días, no, el 100%. Eso es lo Los más productos complicado. igual en cada momento de... Igual lo saques aquí, nosotros fabricamos todos los días y a las 9, entre las 9 y las 10 vienen los camiones, se llevan todas las producciones, todos los días igual. ¿Y salen hacia dónde esa producción? Salen hacia la central de logística de Mercadona y al día siguiente están en las 7 islas. Pocas ensaladas se tienen que hacer para... Unas cuantas, la verdad, y va creciendo. Lo bueno es que vamos creciendo, ahora estamos con 4 platos en desarrollo y que necesitamos las nuevas instalaciones para poder empezar a desarrollarnos. O sea, al final queremos ser un laboratorio gastronómico de desarrollo de platos de quinta gama para cadenas de alimentación. Esa es la última línea que Antonio y yo estamos... Esa parte es súper importante, la comentábamos el otro día y decir I+D es muy fácil, todas las empresas hacen I+D, pero ¿qué es el I+D para Vintia? Para Vintia, yo lo que entendemos, Antonio y yo, es adelantarnos, es entender hacia dónde va a ir el mercado y adelantarte. Tienes que ser proactivo, tienes que ir por delante de la ola, tienes que ir trabajando en tema de eventos, pues temas de conceptualización, de atmósfera, de platos, de puestas en escena y demás. Cuando entramos en la línea de quinta gama es ir viendo qué demanda el sector. Tienes que hacer muchos análisis, ver muchos estudios. O sea, la quinta gama ahora mismo es una línea de platos que va creciendo prácticamente en 2 dígitos todos los años. O sea, ¿Qué son platos de quinta gama? platos de quinta gama son platos ya terminados. Cuando tú llegas a un lineal, hablemos Mercadona, Spar o el Corte Inglés, y llegas al lineal y te encuentras pues un plato ya, pues un pollo en curry, o te puedes encontrar una garbanzada, una ropa vieja, cualquier plato ya terminado que tú coges, abres, regeneras en microondas, en air fryer o como tú quieras. Y esa línea, a día de hoy, es la que está avanzando en unos porcentajes muy elevados. Sobre todo porque la gente, al final, las nuevas generaciones, cada vez tienen menos tiempo para cocinar y no quieren cocinar. Quieren aprovechar ese tiempo del que disponen para disfrutar, para un gimnasio, para irse a una playa, para tener tiempo para sí mismo. Y a mí eso me parece fantástico, ¿no? ¿Dónde hay más procesos de innovación en Vintia? ¿En el producto, en el proceso logístico, en la producción? ¿Dónde crees que hay más peso? En todo. O sea, nosotros al final, semanalmente, tenemos que ir desarrollando y por eso los comités que van trabajando en paralelo. O sea, no puedes ir avanzando mucho en uno, de nada te vale que tú tengas un buen producto si después no eres capaz de llevarlo al punto de venta, ¿no? Entonces, la parte logística, la parte de expedición, la parte de producto, la parte de packaging, o sea, todo se desarrolla, todo se trabaja y todo se cuestiona. O sea, si algo hacemos aquí semanalmente es cuestionarnos. ¿Verdad? ¿Y ese producto se testea antes en las instalaciones para sacarlo al mercado? ¿Cómo estandarizáis? Sí, aquí antes de sacar un producto puedes estar a lo mejor en torno a medio año para sacarlo. O sea, primero se hacen las pruebas, validas, vas trabajando con el producto, prueba, error,
y cuando ya entendemos que el producto está, después de haber hecho pruebas y catas internas, se pone incluso en los lineales en los supermercados. Mercadona tiene una sala donde a clientes reales que están haciendo compras en su día a día con su carro, pasan a esa sala, prueban, ¿Así? dan opiniones, volvemos así. O sea, es un trabajo que cuando sale, por eso digo que al final Mercadona es una cadena que cuando te pone algo en el lineal, lo tiene muy trabajado. Y no se conforma con que lo que ya tienes en el lineal está trabajado. Internamente con el proveedor lo sigue cuestionando para ver si lo puede mejorar. O sea que la verdad que lo que hablábamos antes es una enseñanza que a nosotros nos ha venido muy bien y que eso hemos sabido nosotros implementarlo en el resto de las líneas de la compañía. Sí, ese producto que está en lineal, sabe que está perfecto. Perfecto. O sea, tú puedes ir a Mercadona y cualquier cosa. No digo que el resto no, yo conozco muy bien ahora Mercadona, aunque como decía antes, empezamos gracias a Spar, a Ángel Medina en primera persona y a su equipo, y después, pues, oye, Hiperdino con Javier Puga y demás, y el Corte Inglés, ¿no? Pero a día de hoy, que es con la cadena con la que más estamos trabajando, pues el aprendizaje que nos da es tremendo y sabemos que lo que tienen puesto está muy trabajado. Estoy curioso. ¿Y qué tecnología habéis implementado recientemente en Vintia que os ayude en esos procesos o que haya facilitado todas esas labores? Nosotros estamos constantemente mirando pues, temas de abatidores, estamos temas de horno. Hemos incorporado ahora para la ensalada de pasta un Rational que cuece la pasta a la misma temperatura. Es un ordenador al final donde mete la pasta que podemos hacer en casa, pero mete 200 kilos y te los hace siempre igual. Entonces le metes un Con la misma programa, temperatura, la misma temperatura, el agua, la alcalinidad, todo lo controla, con lo cual la pasta es la misma todos los días. Eso es lo que planteamos y te tienes que ir haciendo acopio, sobre todo de recursos materiales. Y ahora estamos también con un tema de ERP, estamos terminando de implementarlo en la compañía para que todos los procesos se vayan agilizando. Al final, cuando vas creciendo de esta manera y cada vez somos más y cada vez la familia de Vintia es más grande, tienes que tener procesos muy claros porque intervienen cada vez más personas. Entonces, la productividad ahora mismo es el talón de Aquiles para que tú puedas ser competitivo en el mercado. ¿y la inteligencia artificial tiene cabida dentro de Vintia? ¿Las estáis utilizando? Sí. Sí, y además recientemente hicimos un curso con todos los cargos intermedios de la compañía y directivos para que entendieran que la IA viene a ayudar, pero no es barra libre de IA. Y aquí hay que saberlo utilizar y la persona que nos vino a dar esa formación, no todo vale con la IA. O sea, la IA, si le sabes sacar rendimiento, tienes que saberlo utilizar para que la puedas optimizar. Si no, al final esa barra libre de IA creo que puede llegar un momento, acaba tu cuento, efectivamente. La parte de, ustedes trabajan mucho con personas y ese trato directo en eventos y demás. Me comentabas antes que hay carencia muchas veces de personas. ¿Crees que hay carencia de personal o carencia más de compromiso? Yo creo que al final es todo la coyuntura actual. O sea, es muy complicado, los costes laborales, la gente tiene que vivir, todo sube de una manera desmesurada y tú tienes que llegar a final de mes. O sea, entonces, cuando este sector solo te puede dar altas y bajas en el día, ¿qué estabilidad le estás dando tú a una persona que tiene que pagar una casa? O sea, poca. Entonces, esa es la gran frustración que nosotros tenemos porque al final pasan por aquí maravillosos profesionales, gente comprometida, gente con ganas, gente con brillo en los ojos, pero que desgraciadamente por un tema de que no puedes cargarte con más costes, no puedes incorporarlo a la compañía. Entonces esas personas al final se van cansando, van a otro lado porque tienen que subsistir, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Qué ha cambiado más en los últimos años? ¿El cliente, el empresario o el trabajador? Yo creo que hemos evolucionado todos. O sea, al final el empresario tiene que aprender en que tiene que aumentar la productividad sin sacrificar calidad y demás. Creo que el trabajador al final tiene que entender que ahora mismo cuesta mucho más lo que antes costaba algo menos y el cliente, como le cuesta mucho más el mismo producto que recibía hace unos años, pues exige más. A todos hemos cambiado, pero al final por el entorno, ¿no? Y las condiciones. El tema de la calidad es importante también para ustedes. ¿Cómo subsanáis esos elevados costes o ese cambio de precios en las materias primas para no perder en calidad en vuestro producto, Luis? Sobre todo empieza en la parte de I+D. O sea, al final tú tienes que crear platos que sean atractivos
con un coste controlado, Ujú. ¿vale? Entonces al final tienes que hacer un trabajo donde en ese departamento, en esos comités interviene compras para que nos dé esas materias primas que pueden ser interesantes, pero que tengan unos costes que nos permitan con el equipo de cocina crear unas recetas que a nuestro cliente le parezcan ideales, ¿no? A partir de ahí, esa parte es capital, o sea, no, los costes se van disparando y o tú tienes la capacidad de adaptarte, de inventar, de crear, o estás fuera. El mercado ya no te admite, o sea, estamos llegando a un tope de precio. Sí, que es El cliente que no complicado. puede ya seguir vendiendo a 130, 120, 110 un menú más barra libre, que al final un menú se te va a 150 euros. ¿Y el cliente entiende el precio final del evento? ¿Entiende el precio del cubierto? ¿Lo asimila bien? ¿O Sí, o sea, lo entiende porque se le explica las cosas, de todo tiene un porqué, de dónde vienen, el por qué tienes esos precios, pero al final la gente trabaja con unos presupuestos. Entonces, la parte más complicada a veces es donde hay unos presupuestos delimitados, ya tú no puedes pretender con un presupuesto X tener un producto que esté aquí. Tendrás que buscar algo que esté en línea con el presupuesto que dispones. Y esa es la parte importante que una empresa de catering tiene que hacerle ver y adaptarse al cliente si al final lo quieres tener como cliente, ¿no? y qué barreras crees que una empresa canaria tiene a la hora de crecer dentro de la isla? De crecer dentro de la isla, al final, como bien dice, es una isla y hay un mercado, hay un consumo, hay unas necesidades, hay unas compras, y eso es lo que te marca. Es decir, el que tú crezcas o no crezcas, una empresa, ¿para qué va a crecer? Una empresa crece cuando tiene demanda. Ujú. Si la demanda ya está cubierta, poco vas a crecer salvo que salgas fuera. Y salir fuera, el tema de la insularidad Complicado. es complejo, sobre todo por los costes. La competitividad que hablábamos de que una empresa canaria ponga un producto en Península o en Europa para poder competir con empresas que ya están en el continente, ¿no? Mm. ¿Y cuál es la visión de futuro que tienes, tanto tú como Antonio, para Vintia? ¿Qué deparan estos siguientes años, Luis? Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de vamos a parar, o sea, no vamos a seguir creciendo. Nosotros hemos estado muchos años creciendo en 2 dígitos y ahora lo que toca es vamos a parar un poco, vamos a desarrollar la quinta gama, vamos a terminar nuestra fábrica, vamos a empezar a desarrollar los nuevos platos, vamos a hacer menos eventos, pero lo que hagamos, hagámoslo bien. Por lo que te decía, porque al final todos los eventos los desarrollan personas. Claro. Y mientras no haya capacidad de tener un equipo que te garantice que todo lo que llevas trabajando en la puesta en escena sea lo mismo que tú llevas desde el segundo uno planificando, es complicado. Es preferible ahora recoger un poquito de velas, consolidar el producto que tenemos, trabajarlo, mejorarlo para después seguir creciendo. Pero la quinta gama creo que es algo que nos va a tener entretenido ¿Crees que unos dentro de cuantos 10 años. años el 80% del negocio pueda ser quinta gama para ustedes, Luis? Nosotros como empresarios queremos que sea como una mesa. Tiene que haber un equilibrio entre las patas. Nosotros no queremos dejar de ser lo que empezamos en nuestros orígenes. El tema de bodas, o sea, el corporate del particular, el tema de congresos y demás, eso no lo vamos a obviar. Y el tema de la quinta gama tiene que venir a darle equilibrio a esa mesa de 4 patas que tiene que estar equilibrada para que no se menee. Si tú me preguntas, el 80% no, porque si no lo que haremos es separarlo. No queremos que afecte y no queremos que tenga un peso muy excesivo sobre lo que es la Vintia actual. Queremos Sí, por que... desvirtuar a lo mejor la otra parte, ¿no? Desequilibrar. Correcto, o sea, vamos a ir creciendo de una manera equilibrada bueno, para que tengamos resultados como los que llevamos teniendo estos 20 años. Qué bueno. Si volvieras atrás, Luis, en ese momento en que os conocisteis los dos, Antonio y tú, ¿qué consejo te darías? La verdad que trabajo, trabajo y trabajo y que las jornadas son interminables. Si esto no te gusta, si esto no te apasiona, dedícate a otra cosa. O sea, esto al final es servicio y para mí es vocacional. Entonces, para mí, como te decía antes, no es trabajo, pero es muy complicado, muy sacrificado. O sea, no es otro tipo de negocio, una industria al uso, una fábrica. Esto al final son muchas horas, mucho trabajo cuando la gente está disfrutando, sacrificio con la familia porque no puedes estar en esos días, o sea, es complejo. ¿Qué te dirías aquí a ti hace 20 años eso? Yo me diría, prepárate para lo que te viene encima, Que es complicado. Pero bueno, muy satisfecho, sobre todo el brillo en los ojos de haber construido algo que Antonio y yo soñábamos hace 20 años
y que ahora tocamos con las manos. O sea, que ahora miramos esto cuando al final salgo de aquí a última hora y veo las instalaciones Paras un poco, te y frenas tal, y y tal. miras y dices, madre mía, la que hemos armado Antonio y yo, ¿eh? Con ganas, con ilusión y aquello que en aquella conversación, como empezábamos la entrevista, nos miramos, hablamos y decidimos caminar de la mano, pues ahora lo miramos y decimos, la que hemos construido, y sobre todo porque creo que mentalmente Antonio y yo seguimos teniendo ese alma de dos chavales que están comenzando. Sé que dentro de 20 años no nos creeremos. Creo que no vamos a ser conscientes a dónde vamos a llevar esta compañía. Qué bien. Luis, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos aquí las puertas de tu casa, por compartir toda esta experiencia y esta información de tanto valor con nosotros. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alberto, y nada, encantado de que hayas estado por aquí con nosotros. Muchas gracias.